Hola, vamos a hablar en este vídeo de la importación de imágenes y de texturas. Vamos a ver la diferencia principal entre importar una imagen e importar una textura. Por lo tanto, vamos a ir a la columna Archivo, veremos la orden Importar y aquí veremos que tenemos distintos formatos de importación de imágenes. Lo de arriba sería importación de archivos de dibujo y de 3 dimensiones, de SketchUp, de dibujos de AutoCAD, eso ya lo veremos en otro vídeo. Aquí hablaremos de lo que es la importación de imágenes y de texturas. Entonces, recordamos que los archivos PNG son los archivos que no tienen fondo. Por ejemplo, pues cogeremos este tipo de archivos y vamos a buscar, pues en este caso, las galerías que hay que ir haciéndose poco a poco de imágenes y de texturas. Pues yo tengo aquí vegetación, PNGs, pues un surtido de árboles pues sin fondo. Entonces, cuando utilizas una imagen de esta como textura, aquí en la columna de la derecha hay la opción de usar como textura o la opción de usar como imagen no como textura, arriba como imagen, abajo como textura. La tercera ya la veremos más hacia adelante porque es un tema un poco más avanzado. Entonces, pues bueno, cogeríamos cualquier de estos elementos, un árbol cualquiera, y lo importaríamos como una imagen. Se nos introduce aquí como, pues lo he dicho, como una imagen, que bueno, en este caso pues ahora la levantaríamos 90 grados, tecleamos 90, ya la tenemos aquí de 90 grados, ¿vale? Pues bueno, tendríamos esta imagen perfectamente válida, da un efecto de realidad muy bueno porque realmente es una foto, y vemos que si le vamos a dar sombras a esta imagen, bueno, tenemos que primero botón derecho, activar la proyección de sombras. Se nos produce una sombra que es de todo el cuadrado donde está comprendido el dibujo. O sea, no es una sombra real. Esto, y bueno, si la intentamos recortar esta imagen para perfilar un poco, vemos como no podemos, nos desaparece la imagen. Por lo tanto, en la importación de imágenes tenemos que vigilar porque es una opción que nos va a generar unas sombras que no son reales. Según para qué funciones, pues nos puede ir muy bien. Pero si vamos a generar elementos que nos producen una sombra, la importación de imágenes no es la mejor solución. Es una mejor solución, por ejemplo, importar una textura. Para esto, para importar una textura, lo que haremos es hacer un cuadrado. Haremos un cuadrado donde le insertaremos una textura. Para importar una textura tenemos que primero tener el objeto donde aplicar esta textura. Pues aquí utilizaremos el mismo archivo, pero en la derecha usar como textura. Usar como textura. Recordamos que estamos hablando de archivos PNG, son archivos que no tienen fondo. Entonces, pues damos un clic en el objeto y yo lo dejaré ahora más pequeño para que veáis el efecto de una textura. ¿Veis? En este caso, como es una textura, pues se multiplica la textura, la imagen, ¿no? Como bien sabemos por otros vídeos, la textura la podemos posicionar, la podemos hacer más grande, más pequeña. ¿Ves? En este caso la podemos ajustar, incluso la podemos deformar un poco para que sea más alta y nos ocupe totalmente el espacio del objeto, que en este caso es un cuadrado. Entonces tenemos como imagen y como textura. En este caso el problema de las sombras sigue siendo el mismo, pero veremos cómo la textura sí que con un poco de paciencia podemos ir perfilando todo el árbol con más o menos dedicación y podemos ir borrando las aristas que nos sobran. Entonces esto
tiene de bueno que podremos generar unas sombras ya un poco más reales que las que tenemos con el objeto cuando importamos directamente una imagen, tal y como hemos visto. Entonces, pues vamos a ver como si seguimos perfilando un poquito el árbol, un poquito de prisa. Vale, esto luego lo podemos hacer con muchísimo más detalle, pero sirve como ejemplo. Vale. Aquí también podemos eliminar esta piececita y aquí podemos seguir con el recorte o perfilado del árbol. Entonces, cuando ya lo tenemos un poco perfilado, podemos ver que este árbol ahora sí que nos genera unas sombras que ya son un poco más reales. Cuanto mejor perfilado estuviese el árbol, pues más real sería la sombra, y eso es ya un poco más creíble a la hora de equipar una imagen, ¿vale? Entonces, una vez tenemos estas texturas aplicadas, estos objetos les llamaremos también componentes. Lo que podemos hacer es, bueno, pues seleccionarlo y guardarlo como componente. Guardarlo componente, le pondremos árbol 1. Y aquí tenemos las distintas opciones a la hora de crear este componente. Bueno, primero vamos a realizar una copia de este evento para poder ver las distintas opciones del componente. Como decíamos, lo seleccionamos, botón derecho, crear componente, y las distintas opciones, poner árbol 1, y las distintas opciones es la de mirar siempre a la cámara. Este objeto nos mirará siempre a la cámara, lo cual tantas veces como lo giremos, el objeto nos seguirá mirando a la cámara, que en este caso somos nosotros, pero vemos que la sombra sigue siendo la otra, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema. Entonces, podemos hacer, ahora explotamos el componente, lo volvemos a crear, creamos el componente, siempre mirar a la cámara o con las sombras que no estén orientadas al sol. Entonces, la tendremos que nos mirará a la cámara, pero la sombra ya no es aquella sombra plana que teníamos, sino que ya se va adaptando un poco más y va siendo más real. Esta es otra opción. La otra opción es crear componente y no poner que mire siempre a la cámara. Simplemente, bueno, pues le pondríamos nombre al componente y ya está. Que no queremos que mire siempre a la cámara. Por lo cual, este componente quedará plano y lo tendremos así, con su sombra fija. Es la diferencia del otro componente que hemos marcado, que este sí que nos va siguiendo la mirada, la cámara que somos nosotros, y el otro queda plano. Pues estos dos son componentes creados con texturas y esto sería simplemente una imagen. Vale. Es muy importante cuando tenemos estos componentes creados que los guardemos, porque esto podemos ir generando ya unos archivos con dibujos. Yo, por ejemplo, esto lo tengo, pues lo tengo en la zona de los bloques 3D y ahora os explicaré por qué. Y aquí tengo la vegetación. Aquí todo esto son bloques 3D de vegetación, pero tengo una carpeta de componentes, que son dibujos planos como el que hemos realizado. Y aquí sería árbol 2D, lo guardaríamos aquí, dibujos planos. ¿Por qué decimos que son dibujos planos? Y digamos que estos dibujos nos suplirían el que nosotros pudiéramos introducir, o sea, nos suplirían un dibujo en 3D, que ocupa muchísimo.
estos dibujos planos podemos ver, vamos a ver que estos dibujos lo tenemos aquí, SketchUp, lo tendríamos en los bloques, estas vegetaciones, los componentes vemos que pues el árbol 2 ocupa pues 4000K, 4 megas, pero si vamos a ver lo que serían los modelos 3D, los modelos 3D son muy pesados, ¿eh? Y entonces, bueno, son modelos que muchas veces hacen que el dibujo cueste realmente mucho de arrastrar, ¿eh? Entonces, está muy bien que cuando vayamos a hacer un dibujo, veamos, por ejemplo, vamos ahora a importar alguna imagen, algún dibujo en 3D, pues, por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de 65 megas, esto es demasiado, esto nos puede dejar el dibujo absolutamente inutilizado, ¿no? Entonces, estos dibujos son excesivos, ¿eh? Entonces, pues hay que ir viendo, por ejemplo, aquí tenemos otro dibujo que ocupa muchísimo espacio y cuesta mucho de hacer que se arrastre, y si además tenemos puestas las sombras, tenemos que desactivar las sombras para que el dibujo pueda correr un poco mejor, ¿vale? Entonces esto es un dibujo, esto sí que está creado en 3D, para según qué cosas puede ir muy bien, tampoco los despreciemos, pero tenemos la opción de crear imágenes con texturas que pueden simular perfectamente, pues vegetación, pueden simular personas, pueden simular muchas cosas, ¿vale? Para que veáis un poco la explicación de lo que os acabo de realizar, este es el ejemplo del chalet que hemos estado trabajando durante el curso y vemos, voy a mover el dibujo para que veáis cómo el fondo es una imagen. Yo he puesto aquí una imagen, ¿eh? Si vemos esta imagen, pues por delante y por detrás es un fondo, ¿eh? Es un fondo. En este caso no le he activado las sombras, ¿eh? Botón derecho, sombras, no las he puesto, no me hace falta, ¿vale? Y aquí he puesto pues también unos componentes que no me hace falta. Si este componente fuese un objeto 3D, ocuparía muchísimo espacio. Entonces, en este caso, pues es un componente que yo he creado con una textura aplicada a una superficie plana. Dicha textura es una foto de un árbol, de un archivo PNG, que por lo tanto no tiene fondo, como archivo PNG que es, no tiene fondo, ¿eh? Y después lo mismo con este niño. Este niño también es un archivo cuadrado. Aquí le he quitado, ahora si le volvemos a poner las aristas, ¿ves? Aquí vemos el recorte del niño y es también un componente. Lo mismo que son componentes también, texturas, las hierbas que están perimetralmente puestas, que es una superficie plana, como podemos ver, con una textura aplicada. Estas plantas de aquí, las palmeras, todas estas cosas, pues hace que el dibujo se equipe de elementos que no son de 3 dimensiones, sino que son imágenes fotográficas aplicadas como texturas y que pueden servir perfectamente a la hora de equipar o explicar un proyecto, ¿eh? El niño tiene sus sombras aquí, las plantas tienen sus sombras, los árboles quedan ahí detrás bien puestos. Bueno, pues ahí tendríamos este equipamiento perfectamente creíble, y esto pues es para ilustrar un poco este vídeo. De acuerdo, pues muchas gracias y espero que os sea de mucha utilidad.